cambio de sombreros. Ahora estoy jubilado. Para mí, que precisamente viví en La Robla cierta parte de mi niñez, es una gran alegría hoy asistir a la reapertura del tren entre León y Bilbao. Es un tren que tiene origen vasco, es un tren que precisamente tiene origen minero, el Hullero, fue así llamado al principio, un tren que se caracterizó porque unió al País Vasco con León, con Castilla y León, porque sin duda nuestro carbón se transportaba a la siderurgia vasca y fundamentalmente desde el punto de vista de León es un tren sentimental y que para un leonés, además en este caso por motivos paternos de origen vasco, pues tiene un profundo significado. Decía cuatreros de ganado en el tren de Matallana. Carrero revisor vuela por la ventana. Las veces mujeres locas que te asaltan del vagón. Ni Texas ni Arizona, el oeste está León. Para nosotros es el tren de Matallana, porque era... Sí, ¿ves? Julio dice el tren de la Robla, el Sí. tren de Vía Estrecha, el tren de la Febe, el tren León Bilbao. O sea, el tren de cuanto Matallana. más se suba, me imagino que más denominaciones tendrán. Sí, no, el tren de Matallana era una denominación normal entre claro, en el primer tramo, ¿no? Claro. Para nosotros era el tren de los indios. Era el Lo tren, llamamos sí, así. sí, El totalmente, así. totalmente. tren de los indios. Le llamamos Saltando de los pescantes, en las paradas, Sí. saltábamos, esperábamos a que el tren comenzase a caminar, comenzase a andar, subíamos en marcha. Era el tren de ir a hacer la paella los domingos y coger los 4 cangrejos de rigor y echarlos en el... Antes de que llegara el cangrejo americano. Antes de que llegara el cangrejo Acabase con americano. los Era el tren de saltar en marcha y romperte las rodillas varias veces hasta que cogías ya el ritmo de ir frenando. O sea, que ¿no? conocisteis aquella época que yo no Sí, conocí, sí, en que sí, se sí. subía al pescado. Más vivíamos al lado de la vía y la vía Claro. era un sitio de ir a jugar, Y ir a que- poner pesetas. Que en las cuestas las podías del bajarte y caudillo, que era retomar el Arcadia, tren, ¿no? Sí, y todo sí, esto, ¿no? sí. La gracia era ir, como vamos ahora, ir mirando por la carretera, no nos adelantaba, o sea, nos adelantaban todos los coches. Sobre todo era el plan de la gente, de aquello no había piscinas públicas, no había, Había que ir al río. sociedades recreativas. Bueno, Y sí entonces- había, pero nosotros bueno, no éramos. Nosotros no podíamos acceder allá. Vamos, la mayoría no éramos. Y entonces era el río, y entonces nos íbamos toda la familia al río. Yo recuerdo que nuestra familia casi llenaba un vagón de aquellos de madera. Éramos 18 o 20 que nos reuníamos. Todos los domingos. Todos los domingos, ahí aprendimos a nadar, allí nos daríamos nuestros primeros picos con las chiquitas, en fin. Sí. Me alegro mucho de que esté de televisión aquí para que le deis un poco de difusión y la gente lo conozca un poco. Porque estamos en un pueblo, pero por el mero hecho de estar en un pueblo, eso no quiere decir que no haya cosas bonitas. Es muy bueno tener hoy día, tal como están las cosas, tener un trabajo, ¿no? Pero si encima trabajas en lo que te gusta, porque lo mío es el ferrocarril y ya viene de dinastía. Venancio, ¿cuántos años aquí en el tren de la Robla? 34 va a hacer. Entonces entraste casi sin bigote. ¿Eh? Entré en el año 53. ¿Has venido del tren del carbón? Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Muy negro? Negro como carbón. ¿Cómo vas a decir? Entonces, de todo aquello, lo único que nos queda hoy es la olla, ¿verdad? Sí, la olla. Esto hace que existe lo menos 100 años. Lo que hace que existe el ferrocarril. El Hullero debe mucha de su actual autoestima a Juan Pedro Aparicio. Él fue pionero en afirmar: a decir verdad, el ferrocarril de la Robla no es un tren cualquiera. Si el transiberiano recorre casi un cuarto de superficie de la Tierra, bastante más que de Nueva York a Madrid, nuestro tren modesto, ignorado, es el ferrocarril de vía estrecha más largo de Europa occidental. Desde entonces Aparicio sostiene que este humilde tren es el verdadero transcantábrico. Hace casi 25 años, Aparicio escribió la primera crónica de un viaje en el Hullero, que tuvo como protagonistas, además del tren y sus gentes, a los maquinistas Chuchi y Enedino. Es cuando él coge el correo a partir de Balmaseda con dirección a León. Es que ahí se perfilan ya los distintos caracteres de uno y otro, porque Enedino nos decía, siempre muy escrupuloso con el cumplimiento del horario, nos decía: oiga, aquí solo para 5 minutos, vengan rápido, que solo para 5 minutos. Y en cambio Chuchi decía:
Oiga, ustedes no tengan prisa, ¿eh? Aquí no hay problema, ¿eh? Que aquí la máquina está para esperar. Sí, el Edino nos espera en la mitad de su pequeño cuerpo, asomando por la ventana. Antes de arrancar, tira de un cable que atraviesa media cabina. En la sirena del silbato de aviso. Nos vamos desde la máquina. La arrancada pierde mucha máquina de arrancada pierde mucha emoción. El crujir de hierros suena ahora hacia atrás, lejano y escalonado, como el balbuceo de un tartamudo. Oye, Edino, entonces ese eras tú. Sí, ese era yo. El tren era un poco tartamudo, era tac, tac, tac. Sí, claro, normal. La de vapor se todavía menos. Estaba aquí parada y nada. Y las americanas tenían unas válvulas en los cilindros y la vez que se ha regulado y iban andando hacia. ¿Trabajaste algo con alguna 80, Chuchi? ¡Ay, me cago en la 80! Me daba mucho trabajo. Me cago en la culebra de Dios. Tengo cajón de forma Pues eran muy que buenas, tratar. no eran muy grandes, muy potentes. Las tuve yo con Vitorino con la 80. Me cago en la leche. Había un vagón cogía aquí, de pies, así yo. No llegaba arriba, al hogar. ¿Qué eras, fogonero o maquinista de aquella? Cuando las damos con Vitorino era fogonero. Y tal como las describía Aparicio, ¿quién no recuerda aquellas locomotoras de vapor, casi humanas en su esfuerzo, jadeando alitosas como dragones esclavizados? El parque de locomotoras de vapor de la Robla no tenía parangón. Existieron locomotoras de vapor belgas, inglesas, americanas, alemanas, españolas, checoslovacas, suizas y francesas. Buena parte de ellas tenían nombre propio tanto geográfico, por provincias, localidades y ríos, como en homenaje a accionistas del ferrocarril. Algunas, además, poseían apodos familiares que las hacían más identificables. Las belgas grandes, las belgas pequeñas, las 60, las Linke, las Garrat, las tunecinas, las Carlotas. Al maquinista se entregaba una máquina, era su vida, era su dormitorio y su cocina. Entonces trataban de limpiarlas, cuidarlas y vivir con ellas. Y siempre se las trataba como sería un ser humano. El paso del vapor al diésel se produjo a mediados de los 60. Estas diésel, madre, pues que un cencerro viejo. ¿Cómo hacía? Igual va un avión, un que era que los aviones. Me cago en la madre que me parió. Cuando se cerró el tren en el año 91 fue un mazazo bastante duro para toda esta zona porque se quedaba casi sin el último símbolo de su desarrollo que quedaba en pie. Por eso la importancia de la resurrección de este tren 10 años o 12 años después es decisiva, no tanto a lo mejor en términos económicos, aunque también lo puede ser porque el potencial de toda esta región turístico, paisajístico, incluso minero, sigue siendo todavía altísimo, sino porque este tren, como decía al principio, es más que un tren y sigue siendo casi la única esperanza de futuro de todos estos altos valles de montaña en este siglo XXI. Salían a pasear al andén del tren. Salían las mozas, o los mozos, como quería llamarlos los chicos jóvenes y chicas jóvenes, pues a pasear en el andén, porque no había otro espectáculo.
y era muy bonito. ¿Usted qué hace? ¿Que viene a ver el tren que le gusta? Vengo a ver el tren y a pasar la mañana para hacer ganas de comer. Hombre, ¿y viene todos los días a ver el tren? ¿O Todos los días que puedo, el día que no puedo me quedo en casa. O sea, ¿conoces tú a estos piratas, a Venancio, a toda esta gente, no? Estos ya hace mucho, estos como vienen en el tren, pues me dicen adiós cuando quieren. Pues le vamos a decir adiós. Bueno, pues que nos Bueno, vaya, ahí nos vamos. que nos vaya Que bien. nos vamos. Adiós. ¿Cómo se llama usted? Que no le he preguntado. Isidro Rodríguez. Hasta luego, Isidro. Hasta luego. Hasta cuando nos veamos. Adiós. Hasta luego. Los casi 65 millones de euros invertidos por FEVE y la Junta de Castilla y León en los últimos años van a hacer posible que la gente vuelva a ver pasar este tren. Mientras las obras de adecentamiento iban discurriendo por Espinosa de los Monteros, Chuchi se acercaba cada día a inspeccionar la puesta a punto de una vía que ha sido su alma y su vida. Entre los recuerdos mejores de mi infancia están aquellos paseos que me daba con mi padre desde mi casa, al lado del monasterio de Santa María, al Risco. Y desde el Risco subíamos a ver los trenes. Y de vez en cuando pasaba el tren de la Robla, despacito, muy despacito. Le cogí una vez para ir a Bilbao a una boda con un amigo de Aguilar, Lolo Escapa, que era futbolista. Yo no sé lo que tardamos, porque el tren era como el hombre que andaba despacito. Era ir pasando el paisaje por delante de uno, igual que en aquellos trenes de las películas del oeste, de las diligencias o de los de Groucho Marx, cuando lo de más madera es la guerra, más madera es la Robla. El Huyero se construyó en un tiempo récord, 4 años. La floreciente industria vizcaína del siglo XIX encontraba una de sus grandes penurias en la obtención de carbón a mejor precio que el coke inglés. En la meseta norte existían minas con grandes posibilidades, siempre que se construyera un medio de transporte barato y directo. La solución era un ferrocarril que recorriendo las diversas cuencas mineras de León y Castilla acabase en Bilbao, cerca de los Altos Hornos vizcaínos. Esa fue la idea que propuso en 1890 el ingeniero de minas Mariano Zuaznavar a la burguesía bilbaína, hasta que ésta decidió subirse a su tren. Así nació la Compañía del Ferrocarril Huyero de la Robla, con ilustres nombres de las finanzas bilbaínas entre sus accionistas: la viuda de Palza, Casilda Iturrizar, Paulino de la Sota, José María Gurtubay, Aureliano Smith, los hijos de Lezama Leguizamón, Evaristo Churruca. Muchos de ellos eran, además, propietarios de las minas castellano-leonesas que nutrían de carbón a las industrias siderúrgicas de las que también eran socios. Aquel ferrocarril echó a andar en 1894 con el mismo afán colonizador de los pioneros del Far West. En los primeros años del siglo XX, las acciones de la compañía, conocidas como las Roblas, cotizaron en bolsa llegando a ser las más sólidas del sector. A decir verdad, este no es un tren cualquiera, escribió Aparicio. El Huyero se ciñe al terreno como un animal a los montes, como un mitológico ciempiés, sin grandes obras de fábrica, sin grandes túneles, sin excesivos desmontes, contornea las vaguadas, trepa por las lomas, con el esfuerzo de sus riñones como si en vez de topes y cadenas estuviera articulado por huesos y alma. El trazado de la Robla se caracteriza por lo tortuoso y quebrado. Puede considerarse como un ferrocarril de montaña. Su cota más alta se establece a 1192 metros, en La Espina, cerca de Guardo, y la terminal más baja está en Luchana, próxima a Bilbao,
a 6 metros sobre el nivel del mar. La línea supera la muralla de la cornisa cantábrica y la recorre por su estribación con un perfil en dientes de sierra. Hablar hoy para mí del famoso tren de La Robla, que hacía su recorrido Bilbao-León o León-Bilbao, es volverme a la niñez y a la primera juventud. Era un tren realmente maravilloso, yo tengo de él los mejores recuerdos. Yo si hoy tuviese que definirlo, lo definiría como el tren de la amistad. De la amistad porque allí nos encontrábamos estudiantes, campesinos, gentes que utilizaban aquel tren para todo porque era la única comunicación que había por la zona norte. Claudio Prieto, uno de los compositores españoles más prestigiosos, recuerda el día en que apareció en su pueblo un acordeonista conocido como Pepe el Vasco. Tenía entonces 8 años. El Vasco contrató al chiquillo para que animara con él fiestas y bailes. Con el tiempo, Claudio y Pepe aumentaron la banda, creando la orquesta de Pepe el Vasco. Cuando los músicos tomamos el tren, que lo tomamos para desplazarnos de unos pueblos a otros, inmediatamente que el público se percataba de que allí había músicos, los primeros que pedían que toquen los músicos. Y evidentemente, pues los músicos tocaban en el tren. Y ya pues entonces en aquel vagón donde eso, bueno, este correo llevaba 3 o 4 vagones, tampoco, ¿no? Pues evidentemente allí la gente se agolpaba y aquello se convertía pues en una especie de pequeña fiesta. Muchas fueron las orquestas a las que el tren llevó como a Claudio de aquí para allá. Los músicos de Agüera formaban parte de una de ellas. Hoy, desde su reconocido talento, Claudio Prieto no renuncia a la memoria de su pueblecito palentino, ni a la del modesto tren que lo cruzaba, ni a la de las humildes orquestinas que se sirvieron del jadeante huyero para marchar con su música a otra parte. Nuestro padre también se dedicaba a esto. Somos 4 o 5 músicos. En el 44 pues empezamos a trabajar por todos estos pueblos, Vallemena, Villarcay, Montija, por Pedrosa, Valdeporres, Soncillo, Reynosa, siempre íbamos en tren. Desde que se inventaron, los trenes están llenos de literatura y la literatura está llena de trenes. Y la mía no es una excepción. De la misma manera que para la mayor parte de la gente que nació y que vivió
al lado de este huyero entre León y Bilbao. En mi caso, este tren también es más que un tren. Repartía su atención entre la máquina y la puchera, pero la puchera él la repartía, realmente iba cocinando allí 2 filetes, 2 chorizos y unas patatas, pero venían amigos de la línea, se le acercaban y él decía, no, si a este ya le he dado un chorizo así, ya le he dado, ahora me queda solo este otro chorizo, pero venía la gente a comerle la puchera y él la repartía, porque no llevaba dentadura, no podía comerla. Ahora que hemos estrenado tren, le vamos a regalar una dentadura. Pero que no puedo comer. No se puede comer, hombre, y no puedes hablar. Eso es cojonudo, lo mío es cojonudo. Hay que ponerte una de verdad. Oye, es formal, ¿eh? Tienes que estar así. Tienes que estar así. No puedes hablar ni comer. Ya me cago, toma mucho por ahí. Para mí, este tren de la Robla es el camino de Santiago de nuestro románico de la montaña, que es un románico muy particular, porque son pequeños pueblecitos que se desparraman por las colinas, iglesias que exhiben sus espadañas sobre las lomas, casi entre los robledales, la piedra arenisca amarillenta, las espadañas con sus campanas todavía tañendo, y destaca, evidentemente, Pisón de Castrejón. Pero luego, en Cervera, tenemos eremitorios, y más adelante llegamos a la zona propiamente minera, la más de la Robla, por así decirlo, donde San Cebrián de Mudá, con su espadaña y sus pinturas, Mudá. Más adelante, pues veremos a lo lejos Matamorisca, y veremos Matalbaniega, y pasaremos por Cillamayor, y estaremos muy cerca de Revilla de Santullán, con una portada maravillosa que parece que está recién esculpida. Tendremos que parar en alguna parte para llegar a Aguilar de Campoo y ver el monasterio de Santa María, Santa Cecilia y también la Colegiata. En cualquier sitio que paremos podemos hacer incursiones y excursiones para ver probablemente el románico más denso de toda Europa. Por aquí, ¿cuántos trenes han pasado de carbón? Y lo de la mina siempre se ha dicho que ha sido muy duro y... Pues, y quien no se ha dejado la pierna se ha dejado los pulmones, y, ¿no? Pues eso de se canta, ese cantar. Ya estoy silicoso. ¿Cómo se canta? Mis pulmones no respiran más. ¿A dónde estará mi suerte? ¿A dónde estará mi sin? En un cementerio por casualidad. Triste vida la del minero, ¿eh? Ahí en ese valle. A ver, Ahí perdí el pie. ahí perdió el pie, Ahí en esa mina que acabamos de pasar. Bueno, pues mire, ya estamos llegando a la estación de Santibáñez, a donde me apeo. Estamos en Castilla y León, hombre. Bueno, pero venimos de Bilbao, que este tren tú sabes que viene de Bilbao, Ya, ¿no? ya lo sabemos, ya. Oye, qué sorpresa verte aquí de jefa de estación, ¿no? No, sorpresa ninguna. Oye, las mujeres, ¿por qué no vamos a ser jefa de estación, no? Las mujeres son jefas de todo, además de estación. De casa y de estación. Bueno. Adiós y hasta otra. Yo soy la chica del tren, la que grabaron hace pues una pila de años. Y ahora soy la misma, pero con 2 niños, más vieja. Bueno, hay que decir que el tren ha mejorado y tú también. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así.
El huyero siempre ha sido un transiberiano de fiambrera, tortilla de patata y olla ferroviaria. En Mataporquera, encrucijada de los caminos de hierro, se aprovechaba el transbordo entre Feve y Renfe para reponer fuerzas. Allí primero paraba 40 minutos. Y aquí había una fonda de cuevas, y avisaban 4 estaciones antes, para los que querían comer. Al principio hacían la olla ferroviaria a vapor, y esa la tenían al serpentín de la máquina. Pero después los fogoneros, o sea, los guardafrenos, que eran uno que venía en cada garita, también tenían que comer. Y inventaron esto, la olla de carbón vegetal. Y esta la hacían en el furgón, en el último vagón que venía, y después comían todos los de la garita. ¿Te acordarás, ¿Eh? En aquellos años que tanto nevaba, que había tormentas de nieve que duraban todo el mes o 2 meses, pues había zonas que había trincheras igual 5 metros o 10 metros de altura. En el año 1956 estuve en Arija 14 días y en Mataporquera otros 14 por la nieve, o sea, todo el mes fuera de casa. Sorteando el pantano del Ebro en tiempos que anunciaban nieve, llegamos a Montes Claros, mientras en el vagón se escuchaba una copla en la voz de un viajero. Tú que eres un hombre culto, tú que eres un hombre culto, tú que eres un hombre culto, respeta a los inferiores, que no metan tantos bultos por nombre de los pastores, no se ha adquirido el producto, no se ha adquirido el producto. ¿Cómo estamos? Hola, padre Francisco González. ¿Cómo está usted? García. ¿Usted nació aquí? Yo nací aquí. ¡Viva la Robla! ¡Viva el tren de la Robla! Bueno, mi padre era jefe de estación de aquí y mi abuelo era jefe de estación de Salinas, o sea que yo lo llevo en tercera generación. Usted es ferroviario. Tenía que haber sido, pero tampoco me han querido nombrar capellán de aquí de la Febe. Tengo pedido que mis restos los traigan aquí. Él es el padre superior, padre Félix. Él es el padre Fernando. Él es el padre Suárez. Él es el padre Pablo Zavala. Padre Fernando. Misionero del Amazonas, que ahora está aquí. Padre Pablo Zavala, es el apellido vasco. Sí, Navarro. Navarro. Y el padre Marcelino. El padre Llobat, que es el del museo y el receptor de los peregrinos. Padre Fernando, que de usted no van a ser los bichos, luego me ha hecho decir usted mucho bicho. Mucho. Yo vine en el tren, pero hace ya 17 años o 18. Yo monté en León y vine aquí a cazar alguna mariposa. Cerca de la vía del tren existe esta mariposa que es la Parnasius apollo pozazalensis. Hace 30 años desapareció
y está dada científicamente por extinguida. Yo la he vuelto a encontrar y sé dónde está. Vamos a tener que descubrir a la gente la lentitud. Y entonces diremos, y paren ustedes en Montes Claros, visiten el santuario y hospédense una noche en la hospedería. ¿Qué les parece? Una buena publicidad, ¿eh? Subliminal, un poco descarada, pero de subliminal nada. Y digamos aquí, espiritual, es eso sí. Se llama Dorila, se acerca al siglo, nació en este pueblo y siempre ha vivido frente al tren de la Robla. Yo vine aquí a ver a unos señores que me trajo mi madre, pues a ver unos señores, a hablar con ellos que eran de Bilbao, que eran socios de la compañía. Había una maquinista que le llamaban periquines, y cuando subía por allá abajo, por esas trincheras de abajo, decían, ya sube el tío Periquines pitando con el tren, ya sube el tío Periquines. Ya le conocían en el pitido ya todo. Por el pitido le conocían. Sí. Todos conocíamos el pitido o silbido o ruido de las máquinas. Todas pitaban diferente, parece igual, pero es diferente. Tanto así que mi mujer, cuando entraba a Balmaseda, pitaba y ya sabía que venía yo. Y ya quedaba tranquila. Y no yo, mi mujer sola, todas las mujeres de los ferroviarios. Oye, Pedro, yo creo que tú le conquistaste a tu mujer por el pitido. Bueno, se depende qué pitido. Sí, cuando era yo soltero y ella soltera, vivía donde vivo yo ahora, al lado del río, y subía por la estación y le pitaba, y de vez en cuando podía salir, salía, a dime adiós. Y ahora hablando en serio de pitidos o de silbidos de tren, cada maquinista tenía su estilo. Sí. Era una nota como musical. Y cada uno tenía su estilo. Se conocía desde aquí quién venía. Había un maquinista que estuvo en el vapor y se llamaba Pedro Mena. Hombre, todavía vive. Todavía vive, ahí está en esto, al que no digo, en Balmaseda. Lo dice usted todo, va en memoria, con 94 años. Oiga, sí, y hoy yo ya sí le veo ya hace muchos años, claro, desde que se paró el tren, ya que no le hay, no le he vuelto a ver ya. Hombre, Dorila, vengo con el tren nuevo. ¿Te acuerdas que lo único que me dabas? Una hija tengo en Estados Unidos y la otra en Las Palmas. ¿Qué memoria tiene, Dorila? ¿Qué memoria? ¿Qué memoria tiene tu mujer? Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. La Robla fue origen de este ferrocarril, llamado así, de la Robla, porque de aquí partía el carbón de las cuencas mineras de León con destino a los altos hornos bilbaínos. En este ramal, los vagones del mineral de la Bascullera enlazaban con el tren de Matallana, que dio nombre al poema de Antonio Gamoneda. En el andén estalla la campana, nos sobresalta la crueldad de un silbido. El tren arranca y todo vuelve a su antiguo sentido. Nos dan la luz amarillenta y floja. Salimos de la oscuridad como del sueño, torpemente vivos. Este es un tren de campesinos viejos y de mineros jóvenes. Aquí hay algo que reúne más que la sangre y la amistad. Este es un tren del que se ha escrito mucho y bien. Gamoneda, Aparicio, Llamazares. Este tren está íntimamente unido a la minería, a la extracción del carbón. De hecho, el nombre del tren, trenullero, alude a su significado original, que es el de transportar el carbón de hulla, que era el que se produce
en estas zonas del norte y el nordeste de León y el norte de Palencia, hacia las siderurgias de Vizcaya. En esta mina que vemos, que es la mina sucesiva en Sabero, una de las primeras que se explotaron aquí, se puede ver claramente lo que debía de ser, aunque ya solo quedan los restos, lo que debía de ser los años de apogeo del tren y del carbón. Hasta aquí traían el carbón y hasta aquí llegaba el tren, aunque ahora ya no queda nada, por un ramal que bajaba hasta Vegamediana y de Vegamediana a Cistierna, a unirse en la estación de Cistierna con el tren huyero, que era el que finalmente trasladaba el carbón de Ulla hasta Sestao, hasta Vizcaya. Por eso es imposible entender el tren huyero sin la minería, y también es imposible entender la minería de León y Palencia sin la existencia del tren huyero. Bueno, pues como ven ustedes son las 10 y 13 minutos por el nuevo reloj que hemos instalado aquí en la moderna estación de Cistierna para la reapertura de la línea León-Bilbao y vamos, yo como ferroviario, como empecé a trabajar aquí en el año 1956, empecé como aspirante a factor y llevo pues 47 años trabajando aquí en la misma línea. Esta es una máquina que sale de Cistierna, pitando, y va subiendo toda la subida arriba, pulsando chacachá, chacachá, chacachá. Ahora al llegar a Yugueros marca el paso nivel. Y sube al alto de la Ercina, vuelve a pitar y vuelve a salir hacia la Osilla y para subir hasta el alto otra vez pulsando. Chacachá, 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 chacachá. Yo el ferrocarril lo conocí siempre, porque nací al pie del tren, al pie de la vía. Siempre, porque es que mi abuelo fue ferroviario, mi abuela fue ferroviaria, mis padres fueron ferroviarios, mis hermanas, mis tíos, mis primos, toda la familia. Entonces venimos ya de raza. Y yo estas fotos, pues que como he tenido mucha moral, pues muchas yo tenía de mi abuelo, algunas de mi abuelo, otras de mi padre, otras me han dejado jubilados, que ya ha fallecido, los familiares tenían fotografías de su padre, no sé que se han enterado que yo tenía estos museos. Oye, yo tengo una máquina muy bonita y tal, te la voy a dejar, pues déjamela. He hecho unas copias y tal. Esto me ha costado mucho dinero. Aunque lo venda así, me ha costado mucho dinero. Este es el famoso Chuchi Dimas de Balmaseda. El tigre, llamado el tigre de Balmaseda. Por su gran estatura, cuando venía la máquina Creusot, venía doblado hacia adelante porque no cabía de pies en la máquina. Hoy es un gran día, el primero en que se ha abierto extraoficialmente la línea de viajeros entre León y Bilbao. Maxi y Chuchi no se habían visto desde que el maquinista dejó de pitar con la 13. Oye, Chuchi, mira lo que te traigo. Mira, un recuerdo exactamente. Del museo que tengo allí en casa. Mira, la 13. Está bien, sí. Un gran día, 13 de agosto del año 65. Termina de llegar a la máquina número 13 con tren número 32 procedente de Bilbao, con destino a Espinosa de los Monteros. Se encuentra apartada en su depósito de Balmaseda. Delante, en vía, se encuentra su maquinista, Chuchi. Está muy bien. El tren ha servido para tender puentes entre las personas y entre los pueblos. Los puentes del Huyero son de dos tipos, los de fábrica, como el construido sobre el río Esla con 4 ojos de 12 metros de luz, y los metálicos, entre los que destacan los del río Pisuerga, y sobre todo, el puente del Ebro, quizá el más emblemático de todos, un puente de cine, volado en la guerra como aquel del río Kwai.
Las ventanillas, al fin y al cabo, no son otra cosa que pantallas de cine en movimiento que van troceando el paisaje y componiendo los planos, las viñetas de ese inmenso cómic que es un viaje en tren. El tren huyero, con sus 100 y pico años de historia y con su peregrinar por uno de los paisajes sin duda más bellos de todo el país, todo el piedemonte de la cordillera cantábrica, ha generado también cine, y ha servido de escenario para bastantes películas. Yo recuerdo ahora Cuerda de presos, Sor Citroën y Luna de lobos, una película de Julio Sánchez Valdés, inspirada en mi primera novela, en la que el tren efectivamente tiene una gran presencia. Al ver el tren yo tenía fijación con los trenes, además es un elemento muy cinematográfico y entonces me pareció que era muy surrealista y vamos, es que lo primero que se te ocurría al ver este tren es que era un tren del oeste, ¿no? Y entonces se me ocurrió la idea esa surrealista, como casi todos mis cortos, de que un hombre gris que trabaja en una oficina pues los fines de semana salga en bicicleta y tenga una fijación por ser un héroe del oeste y se dedique a saltar el tren de la Robla, ¿no? Pero de forma inopinada, sin decírselo a nadie, entrando en los vagones y haciendo un asalto simbólico diciendo que asalta el tren y luego se tira de él, ¿no? Entonces con esa idea surrealista y graciosa, pues hicimos una película en Super 8 y digamos que le dimos al tren de la Robla un cariz cuatrero, ¿no? A galope tendido, digamos que ya por nostalgia de la primera historia hicimos un largometraje en el año 2000 que hasta nos trató bien la crítica y todo, cuyo protagonista era el tren. Enedino recuerda con nostalgia su paso por el cine. Tuvo el honor de compartir una breve escena con Gracita Morales en Sor Citroën. Pues yo en la película normalmente, ¿qué hice? Yo estando en la máquina, se montó Gracita Morales. Y entonces pues yo pensaba, como decía que era el artista, yo pensaba, digo, será una mujer de... Y cuando la vi tan pequeñita, todo lo que tenía de pequeña o tenía de simpática y de agradable... Con Emiliano, el que hace la línea de venta de baños, te manda una cosa. Él te la llevará al ¿Veis? Ahí estoy yo. Importancia, pero yo sé que te gusta. Mientras el viaje se acerca a su fin, aquí está Enedino, en fragmentos de ficción, viendo pasar los fotogramas de su existencia por la ventanilla del tren donde se ha ido dejando la vida a jirones. Hombre, claro, Chuchi ahora ya con la edad, el hombre ha perdido, todo el mundo pierde un poco de altura y de corpulencia, ¿no? Pero Chuchi impresionaba porque... ¿Cuánto medías, Chuchi? Más de 1,90, ¿no? 92. 1,92. Yo valía para guardia al salto. Y tenía una constitución, una anchura... yo digo que sus hombros no cabían en el ancho de la vía, ya que es de vía estrecha el tren, ¿no? Pum, pum, como corrían, pum, pum, con que temor, pum, pum, la tarramale, pum, pum, ya no paró, pum, pum, aquel cobarde, pum, pum, predicador, predicador. Bueno, salón, ¿no? Alguien dijo que los trenes, como los ríos, avanzan entre surcos y montañas, y especialmente este, que discurre en León entre el Torío, el Curueño, el Porma y el Esla, en Palencia por el Carreón y el Pisuerga, en Cantabria por el Ebro, en Burgos por tres de sus afluentes, el Nela, el Trema y el Trueba, y en Vizcaya por el Cadagua, yendo a morir al Nervión. Este es uno de los grandes potenciales del tren huyero, el turismo puramente casi paisajístico. Una de las experiencias más hermosas que alguien puede tener como viajero es este viaje entre León y Bilbao. Posiblemente es uno de los viajes paisajísticos más hermosos, más atractivos y más interesantes que se pueden hacer hoy en España.
como ayer, el Hullero vuelve a vertebrar Vizcaya con Castilla-León. Y como ayer, regresamos a la Concordia, uno de los más bellos y singulares edificios bilbaínos, obra del arquitecto Severino Achúcarro, con su arco central coloreado de un sol naciente que rodea el frontispicio de la fachada, con sus característicos pilares de hierro soportando las marquesinas del andén, con sus columnas de cemento asomando en balconada hacia el Nervión, con ese aire neoclásico. Y como ayer, Aparicio piensa: Concordia, qué buen nombre para una estación, y en Bilbao. Porque todos los caminos de hierro, todos los trenes y sobre todo este, han nacido para unir.